Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches. Conceptos Financiero Bloomberg. Las acciones son títulos de derecho de propiedad de las partes iguales que se divide el capital social de una empresa y sirven para acreditar y transmitir los derechos de los socios poseedores de ella. Sea de los primeros en estar informado. En el Financiero Bloomberg trabajamos para usted. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de El Financiero Bloomberg. ¿Qué hacer para crecer? Es un tema sobre el cual hemos estado reflexionando, discutiendo en las últimas semanas en función pues de los malos o mediocres, como usted le quiera llamar, resultados económicos del país. Para ayudarnos esta noche a esta reflexión y a esta discusión, nos acompañan en el estudio Carlos González, quien es director de análisis y estrategia de Grupo Financiero Monex. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches a la Victoria. También está con nosotros Luis Enrique Zavala, quien es vicepresidente de la ANIERM, la Asociación Nacional de Importadores y Exportaciones de la República Mexicana. Luis Enrique, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Y también está con nosotros Manuel Molano, quien es director general adjunto del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Manuel, muy buenas noches. Hola, Enrique. Hola, colegas televidentes. ¿Qué tal? Una primera pregunta, comenzamos contigo, Manuel. El tema de la competitividad es un tema que al IMCO le ha ocupado desde hace mucho tiempo. Ha presentado informes, ha hecho análisis detallados. ¿Es indispensable disparar la competitividad para recuperar el crecimiento o puede el crecimiento marchar por una senda diferente a la de la competitividad? Bueno, mira, yo creo que sí necesitas detonar la competitividad para que tengas el tipo de crecimiento que necesitas, que no solamente sean tasas altas, sino que sean tasas sostenidas. La definición de la casa es que competitividad es la capacidad que tienen los países para atraer y retener inversión y talento. Y creo que aquí lo que es muy importante pensar es qué tipo de inversiones son las que estamos haciendo los mexicanos, en qué estamos invirtiendo en nuestra educación, para qué nos estamos formando como talento, porque quizás ahí están las claves de por qué no crecemos en el largo plazo. Obviamente hay cuestiones coyunturales y ahorita tenemos una relativamente importante, que es el tema fiscal. Yo creo que sí hay un relativo consenso que la miscelánea fiscal reciente le ha puesto freno al crecimiento, y no solamente la miscelánea fiscal por un tema de composición de tasas y por el tipo de impuestos nuevos que se crearon. El mecanismo de financiamiento y de devolución de impuestos pues está frenando el crecimiento. Hace unos días un empresario relativamente grande me decía: Manuel, me deben 2 años de IVA. Yo encantado invierto, pero pues ¿cómo invierto si no tengo los recursos? Mi utilidad la tiene la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es la visión del sector empresarial, Luis Enrique, tú que estás cerca de los exportadores e importadores. Si el tema fiscal, que en otros programas ha saltado también como uno de los factores relevantes, si el tema fiscal, pensando ahora solo en el corto plazo, es el responsable principal del freno que ha tenido la economía. No, nosotros consideramos que no necesariamente el tema fiscal es un freno, no constituye en este momento una decisión que ayude a la industria a poder incrementar, a aumentar sus volúmenes de producción, a distribuir más productos. Es muy difícil precisar una época en que el Estado puede tomar la decisión de aplicar una política fiscal. Desde hace años se venía hablando de la necesidad de una reforma fiscal, pero llegó en una muy mala época, una época de decrecimiento económico. Nosotros consideramos, sin embargo, que es importante que, ya que el Estado tomó esta decisión, que se tomen las medidas realmente para que toda la economía pueda contribuir con sus obligaciones fiscales y acabemos con esa economía fiscal, porque lo que se resiente en este momento es que caen en los contribuyentes cautivos. Existen problemas de devolución, como bien apuntan, pero nosotros consideramos que no necesariamente es la causal. En este momento se está presentando en un problema
porque la economía no está creciendo, pero nosotros no compartimos que sea la causal que está deteniendo el crecimiento de la economía. En tu visión, Carlos, ¿es el factor determinante? Déjame recordar un argumento que surgió en una de las mesas previas. De un lado tenemos los ingresos, es decir, la reforma fiscal iba necesariamente por los ingresos de las personas y de las empresas. Sin embargo, del otro lado, en términos de la política fiscal global, parecía que el gasto del gobierno debiera compensar por lo menos la demanda agregada, incluso más que compensarlo, con un déficit, generando una demanda agregada adicional. Pero en versiones de constructores y de empresas muy sensibles a la demanda pública, pareciera que esto no está sucediendo y que estas dos pinzas de la política fiscal pues no están operando de manera adecuada. ¿Cuál es tu percepción? Sí, mira, yo creo que el contexto hay que verlo desde diferentes aristas. Me parece que en primer lugar hay un tema estructural. Por poner algunos datos, cada año se ingresan a la población económicamente activa más de 1 millón de jóvenes, cerca de 1.3 millones de jóvenes, y creciendo a un ritmo entre el 2 y el 3%, se generan aproximadamente cerca de 500,000 empleos, es decir, existe un déficit de entrada de cerca de 700,000 empleos, que muchos de ellos, pues, ¿a dónde se van? Pues a la informalidad. Por otro lado, tenemos actualmente una tasa de la economía formal de cerca del 60%, es decir, solamente 4 de cada 10 pagamos impuestos. Y por otro lado, tenemos, bueno, pues también por el lado del gasto, pues un gasto que ha resultado un tanto ineficiente, ¿no? Por decir algunos datos, en el sector de infraestructura actualmente se gasta cerca de un 3% del PIB, cuando deberíamos de estar gastando cerca de un 7% del PIB para tener una infraestructura pues mucho más acorde con nuestra economía. Algunos datos señalan que México está en el lugar 68 de infraestructura, cuando creo que el tamaño y todas las necesidades que tenemos requeriría pues una mayor inversión en este rubro, ¿no? Entonces me parece que hay varios aristas, varios temas que se tienen que ir tocando desde diferentes puntos, desde el tema fiscal, pero también desde el gasto y la generación de empleos, ¿no? Incentivar mucho sobre todo a la generación de empleos para que la gente pues pueda tener pues un mayor gasto disponible, y esto puede ayudar al crecimiento. ¿Qué te parece, Manuel, si elaboramos un poco y abordamos esta diferencia respecto a cuál es el peso específico que los mayores impuestos y la estructura de estos mayores impuestos están causando en la economía, para tratar de discernir qué tanto realmente han significado un lastre en estos primeros meses del 2014? No, yo creo que realmente estamos atrapados entre el dilema de la nación liberal, que tiene un gobierno relativamente chico con un peso específico pequeño en la economía, y la nación con un gasto relativamente grande como los países escandinavos. El problema es, ¿por qué digo estamos atrapados en medio? Pareciera que estuviéramos en un país como que podríamos llamar Dinarundi, ¿no? Impuestos como en Dinamarca para el sector formal y servicios como en Burundi. Y además el gasto público está creciendo muchísimo más rápido de lo que está creciendo la economía. Entonces, sí tenemos un Estado en expansión, es un Estado que nos dice que no recauda tanto como sus pares de la OCDE, pero pues que también nos damos cuenta que no tiene la calidad del gasto que tienen los países de la OCDE. Hace unos días Martin Wolf en el Financial Times decía que probablemente tendríamos que revisar la calidad de las instituciones del Estado en México para poder detonar el crecimiento. No podría yo estar más de acuerdo. Creo además que no estamos creando los bienes públicos adecuados para que las industrias que están teniendo mayor desarrollo puedan ocupar más espacio en nuestro Producto Interno Bruto. Probablemente en la siguiente ronda de intervenciones valdría la pena categorizar dónde están estos rubros de crecimiento. Yo sí creo que hay una fracción de México, y de hecho pues está muy medida, toma alrededor de la tercera parte de nuestro Producto Interno Bruto, que crece a tasas comparables a las de China, a tasas anualizadas muy cercanas a los 2 dígitos por año. Tenemos cerca del 45% de la economía atrapado en esta espiral de baja productividad, bajo crecimiento, muy enfocados en el mercado interno, donde pues no puedes hacer que crezcan los salarios porque la productividad es muy baja, pero no solamente la productividad es muy baja, sino
no puedes bajarle a la cuenta de electricidad, no le puedes bajar al costo del capital, no le puedes bajar a otros insumos, al trabajador sí le pueden bajar, entonces ahí es donde se ajusta la función de costos para que las cosas se mantengan rentables. Y entonces pues, son sectores que crecen entre 0 y 2,5% al año, donde no crece el consumo. Como no crece el consumo, no son mercados interesantes para la inversión, y entonces estamos atrapados en un círculo vicioso. ¿Qué te parece si nos permiten una pausa y regresamos para elaborar a ver qué elementos tenemos para poder salir de ese círculo en el que estamos atrapados? Estamos aquí en el Financiero Bloomberg discutiendo qué hacer para crecer. En un momento regresamos.